Las 5 de la mañana, 30 minutos en punto. Muy buenos días para todos. Es lunes 23 de febrero de 2026. Los saludamos con una imagen que llega en directo desde Bucaramanga. Es el Parque Gabriel Turbay, donde hay un monumento en homenaje a la trayectoria del líder político de origen santandereano. La imponente escultura permanece allí desde 1950 y está ubicada en el barrio Sotomayor, sobre la carrera 27 con calle 50, una importante vía arteria de la ciudad. Buenos días, televidentes. Arrancamos una nueva semana. Lisa, muy buenos días. Buenos días, Mari. ¿Cómo tal? se siente? El debate estuvo muy bueno ayer. Estuvo bueno, estuvo ágil, porque para Noticias RCN también es muy importante el Congreso. No nos enfocamos solamente en los candidatos a la presidencia, sino también en que ustedes puedan conocer esas opciones que hay para elegir Congreso el próximo 8 de marzo. Por eso tenemos este debate, pero además la mesa ancha electoral y parchando con los candidatos. Pero ¿qué le parece si arrancamos con buenas noticias? Claro. En esta jornada de lunes, arrancar la semana con información positiva. En medio de las emergencias por las inundaciones en Córdoba, pues surgen iniciativas que buscan seguir ayudando después de la tragedia. Una de ellas es la Fundación Reconstruyamos Córdoba, que lanzó la Cordobatón, una jornada solidaria con la que esperan recaudar más de 250 millones de pesos para poder apoyar a esas familias que lo han perdido todo. ¿Qué va a pasar cuando el agua baje por completo? Cuando todas estas familias regresen a sus hogares. Que nos ayuden y nos donen lo que más puedan en materiales de construcción, pintura, mano de obra. Una iniciativa de profesionales, amigos, empresas que han decidido aportar un granito de arena en esta reconstrucción. Y a las 5:31 de la mañana le vamos a ponerle el ojo a dos noticias importantes en nuestro país. La primera, por supuesto, el debate del que ya veníamos hablándoles, el debate de la gente, que es el encuentro en el que las cabezas de lista al Senado expusieron sus propuestas frente a esos temas que hoy están preocupando al país. Salud, seguridad, reformas marcaron una discusión clave para que los ciudadanos puedan tomar una decisión informada en las próximas elecciones. Porque no solo vamos a elegir presidente, aunque estemos muy concentrados en eso en este momento, el Congreso define el rumbo de Colombia. Ellos legislan, manejan nuestro presupuesto también, es un espacio para que elijamos bien. El Congreso también nos importa. Si ustedes quieren volver a ver este debate, el debate de la gente, pueden escanear ese código QR que aparece en este momento en pantalla y verlo completo para que conozcan las cabezas de lista, esas cartas principales con las que los partidos están jugando las elecciones el próximo 8 de marzo. Entonces, doctor... Y la segunda noticia tiene que ver con una cita urgente, la de Sergio Mesa, ex asesor de la UTL por parte de la Corte Suprema de Justicia, para ampliar la denuncia contra la senadora Berenice Bedoya. Esto tras esa denuncia revelada por Noticias RCN sobre un presunto intercambio de apoyos legislativos por cargos, contratos y recursos para un proyecto en el departamento de Antioquia, en el municipio de Yarumal. Miren, aquí en Noticias RCN les presentamos chats, audios y fotografías que evidenciarían las filtraciones desde Findeter sobre el proceso de adjudicación del contrato en tiempo real. Y es que rechazo enérgicamente. Son las 5 de la mañana, 33 minutos. No me vi ponchada, vea, para eso están las compañeras. Sí, Isabela. La portada del diario La República de hoy, un tema muy interesante, Mari, la baja natalidad que hay en Colombia y el homeschooling que están decidiendo hacer unos papás ha hecho que algunas instituciones educativas comiencen a cerrar. Al año están cerrando hasta 90 jardines infantiles, por ejemplo, dice Marta Lucía Valencia de la Roche, la presidenta de la Asociación Nacional de Preescolares. Y de cada 10 personas, 6 en este momento se están ganando un salario mínimo o incluso menos de ese salario mínimo. 5 de la mañana, 34 minutos y por supuesto la noticia internacional más importante en este momento nos llega desde México. Allí el ejército confirmó la muerte del poderoso capo del narcotráfico Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Él es el líder del cartel de Jalisco Nueva Generación y por quien Estados Unidos está ofreciendo una recompensa de $15 millones. Oseguera Cervantes era uno de los capos más buscados, no solo por México, también por Estados Unidos, y el líder narco
más importante en ser abatido tras el arresto de los fundadores del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Es más, comparan esta operación solamente con la del Chapo. La muerte de alias Mencho ha derivado en unos fuertes disturbios en por lo menos 8 estados de México. La presidenta Claudia Sheinbaum ha llamado a la población a mantenerse en calma. En sus redes sociales esto manifestó. Debemos mantenernos informados y en calma. Y miren, estas son las consecuencias de esto, ¿no? Se desató toda una especie de guerra del cartel allí en Guadalajara. La gente está muy asustada. Una enorme columna de humo se alcanzó a observar desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara después de que alias El Mencho lo dieran de baja en esa redada militar. Los videos de un testigo en la terminal aérea capturaron a decenas de pasajeros en medio del pánico y corriendo por los pasillos. La operación desencadenó toda una ola de violencia con carros incendiados, establecimientos comerciales, hombres armados recorriendo las carreteras, bloqueando el paso, robándose vehículos. Todo esto está pasando en al menos unos 8 estados. Son las 5 de la mañana, 36 minutos. Seguimos en este recorrido por el mundo. A partir del próximo lunes, los colombianos en el exterior pueden empezar a votar de manera anticipada en los consulados. Nos vamos a ir a esta hora a España, en donde el potencial para estas elecciones parlamentarias es de 255.000 colombianos votantes. Saludamos a nuestro corresponsal permanente en Europa, Andrés Gil. Andrés, adelante. Hola, muy buenos días. El primer dato importante es que para poder votar en el exterior, los colombianos debemos estar debidamente inscritos, debidamente registrados en el censo electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil en la ciudad donde residimos y aquella ciudad donde vamos a votar. Es decir, es necesario que estemos inscritos en el censo electoral. El segundo dato importante es que los colombianos en el exterior podemos votar por las listas a Senado, podemos votar también por las listas a la Cámara de Representantes, por la circunscripción especial de colombianos en el exterior y podremos votar también en las consultas interpartidistas. A partir del 2 de marzo, es decir, a partir del próximo lunes y durante esa semana previa a las elecciones de lunes a viernes, los colombianos en el exterior podemos acudir a votar de manera anticipada en los consulados, en las oficinas consulares que están dispuestas alrededor del mundo. En el caso de España hay 24 puntos de votación y ya el domingo 8 de marzo estarán abiertos los grandes centros de votación para los colombianos alrededor de todo el mundo. En el caso de Madrid, el centro de votación para los colombianos estará ubicado en Casa de Campo. Tenemos un dispositivo en todos los 7 consulados de España con la registraduría. De las elecciones del 2022 a estas del 2026 vamos a doblar los puestos de votación a 24. Pues ahí estaban las declaraciones de Ricardo Ávila, el embajador de Colombia en España. 5 de la mañana, 38 minutos. A esta hora nos vamos a ir a cada rincón de nuestro país porque para nosotros lo importante es estar al lado de ustedes, de la gente, con sus historias, con sus denuncias, con lo que tiene que ser contado. Tenemos a esta hora la señal desde Medellín con nuestro compañero Juan Fernando Tavares. En Cali está listo Diego Candelo, en Cartagena Ivonne Salamanca. En Barranquilla, Bernardo Sanabria, Cristian Díaz en Bucaramanga y Mafe Correa aquí en Bogotá. Arranquemos en Antioquia, donde sigue muy complejo y ese panorama de orden público por cuenta de los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales que ya han generado un desplazamiento masivo, cientos de personas que han tenido que abandonar sus hogares. Pues el ejército tiene operaciones allí en este momento para tratar de retomar el control de algunos municipios como Remedios. Juan Fernando, buenos días, pero ¿de cuántas familias desplazadas estamos hablando ya, por ejemplo, allí en Remedios? Hola Isa, Marisa, buenos días. Pues la información oficial que llega desde esa región antioqueña es que son 55 campesinos, un poco más de 20 familias las que han huido desde una zona veredal de Remedios, pero porque la cabecera municipal es más cercana a la de Yondó, por eso han llegado a ese municipio, están recibiendo atención humanitaria y huyen por los enfrentamientos que han protagonizado en las últimas semanas terroristas del ELN con terroristas del Clan del Golfo.
En la Casa de la Cultura de Yondó están siendo recibidos los campesinos desplazados de la vereda Tamar Bajo de Remedios, Antioquia, donde la comunidad reclama la presencia del ejército tras los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN. Sabemos que hay unos puntos que están colocados con artefactos explosivos improvisados y es un trabajo que se tiene que hacer con muy meticuloso. Más de la mitad de los desplazados son menores. Tenemos 25 de estos niños y niñas acá concentrados que están muy expuestos a un reclutamiento de estos grupos en estas veredas. La preocupación es también porque se presume que la confrontación habría dejado criminales muertos y sus cuerpos continuarían en el caserío. Entre los desplazados hay 2 mujeres embarazadas. Cambiamos de tema. En Guarne, oriente del departamento de Antioquia, resultó herido un subintendente de la policía. Estaba de descanso y quedó en medio de un intercambio de disparos porque a un restaurante llegó un hombre con el propósito aparentemente de cometer un hurto. El dueño del establecimiento comercial respondió, se presentó ese intercambio de disparos y el uniformado sufrió lesiones de consideración. Tuvo que ser remitido a un hospital también del oriente de Antioquia, sometido a algunas cirugías y se encuentra en periodo de recuperación. El uniformado recibió impactos en el abdomen y en miembros inferiores. El subintendente fue trasladado a un centro asistencial y posteriormente remitido al Hospital San Vicente Fundación de Llano Grande, donde fue intervenido quirúrgicamente y se recupera de las lesiones. Gracias a Juan en Medellín, 5:41 de la mañana y seguimos con el Valle del Cauca. A 3 mujeres, ojo, y una de ellas menor de edad, las sorprendieron en la terminal de transporte de Cali con una gran cantidad de explosivos. Miren, al parecer todo este era material de guerra que sería utilizado por los grupos al margen de la ley y que habría llegado desde Ecuador. Diego, usted nos tiene más información. Buen día. Mari, Isa, televidentes, buenos días. Sí, esas 2 mujeres y la adolescente que tenían en su poder estos explosivos, más de 60 kilos de pentolita, pues provenían de la ciudad de Ipiales. Llegaron aquí a Cali y fue en un puesto de control de la policía donde se logró, digamos, interceptar, encontrar este material que sería enviado además a estructuras delincuenciales que tienen injerencia en el Valle del Cauca, pero también en el norte del departamento del Cauca. Sería utilizado además para atentar en contra de la fuerza pública, que en muchas ocasiones dejan en medio a la población civil. En flagrancia fueron capturadas 2 mujeres y la aprehensión de una menor de edad que pretendían transportar 68 kilos de explosivos. Nuestros uniformados hallaron 150 barras de explosivo tipo pentolita con un peso aproximado de 67.5 kilos. El material explosivo venía desde el Ecuador y llegaría a manos criminales del Cauca y Valle del Cauca. Su destino final sería estructuras delincuenciales con injerencia en los departamentos del Valle y del norte del Cauca. Autoridades investigan para qué grupo criminal estaría destinado el material incautado. Y miren, aunque aquí en nuestro país pasen muchísimas cosas, hay un compromiso con tantas familias que siguen siendo víctimas de la violencia. Aquí no nos olvidamos de los secuestrados. Y hoy estamos acompañando en Cartagena a la familia del patrullero de la policía que sigue implorando su regreso a casa. Es que en las últimas horas ellos adelantaron una jornada, están exigiendo nuevamente su liberación. Pero ¿hace cuánto es que está secuestrado este uniformado? Le preguntamos a Ivonne. Buenos días, Ivonne. Isa, Maritza, televidentes, buen día. Pues mire, desde hace cerca de 4 meses, desde el pasado 31 de octubre, esta familia que vive en el corregimiento de Bayonca vive en incertidumbre total y prácticamente no tiene información sobre este patrullero de 30 años, porque la última prueba de supervivencia fue entregada el pasado 25 de diciembre. Por eso, como ustedes lo han dicho, han realizado una jornada, esta vez una velatón, para pedirle a Dios y sobre todo a las autoridades que hagan algo y que pronto el patrullero regrese a casa. Con velas encendidas, camisetas blancas, pancarta y oración, familiares y amigos del patrullero Harold Ricardo Martínez siguen exigiendo su libertad. Señor presidente, que nos ayude, póngase la mano en el corazón, que una madre desesperada por tener a su hijo en casa. Necesito que nos ayude, señor presidente de la República, por favor, póngase la mano en el corazón. Aquí hay una madre desesperada por tener su hijo en casa. Por favor, ayúdenme, le pido, señor presidente. Póngase la mano en el corazón y que hay una madre que está aquí destrozada. Y es que ya son 115 días los que completa este uniformado en poder de las disidencias de la FARC. Ya son casi 4 meses de que mi hermano está retenido.
y estamos todos sus familiares preocupados, ansiosos por tenerlo acá en casa nuevamente. Su familia afirma desconocer sus condiciones y estado de salud, pues la última prueba de supervivencia fue el pasado 25 de diciembre. Los acompañamos en medio de toda esa incertidumbre y aquí está Noticias RCN siempre para denunciar y mostrar las caras de todos los que todavía siguen sin su libertad. 5:45, hablamos de violencia contra la mujer en el departamento de Atlántico. Están muy indignados allá porque en las últimas horas dejaron en libertad a un señor que es un presunto feminicida. Claro, Isa, entonces ahí es donde uno dice, la impunidad, ¿dónde está operando la justicia a favor de las mujeres? El hombre es señalado de agredir brutalmente a su esposa hasta causarle la muerte. Eso es un feminicidio. Bernie, usted nos tiene toda la información. ¿Cómo explica la justicia esta decisión? Hola, ¿qué tal, Mari y Isa? Sí, nos quedamos atónitos ante la decisión tomada por el juez de darle el beneficio de libertad condicional a esta persona identificada por las autoridades como Edgardo Aguilar Soto, señalado de haber asesinado en abril de 2025 a su compañera permanente, la señora Clara Milena Álvarez, de 44 años. Las autoridades señalaron que el pasado mes de abril del 2025 llegó este hombre y agredió primero con arma contundente a su compañera sentimental y posteriormente con arma blanca. Las autoridades indicaron que después de varios días por vencimiento de términos logró recuperar su libertad. La Red de Mujeres del Atlántico están llamando a las autoridades a tomar medidas y especialmente sanciones a funcionarios judiciales que toman estas decisiones. Los funcionarios tienen que tener también fecha, hora, mes para que puedan procesar todos estos feminicidios que se vienen dando, pero por este vencimiento de términos que indudablemente es una oportunidad para el victimario y el abogado que está en su defensa, toman esto como una estrategia para que el feminicida quede en libertad. Isa, por ahí decían algunos expertos juristas que el vencimiento de términos es el mejor defensor de los delincuentes. Y claro, este señor no ha sido judicializado, no ha sido condenado oficialmente, pero pues que lo mantengan en prisión. O sea, es un peligro para la sociedad. Bueno, qué descaro, qué descaro. Eso es lo que pasa. Nos vamos a ir ahora a Bucaramanga porque hay una alerta máxima por los servicios de urgencias en el Hospital Universitario de Santander. Esta institución recibe pacientes de 4 departamentos y en este momento la ocupación de sus camas ya está superando el 150%. Cristian, ¿cómo están haciendo entonces? ¿Qué tipo de urgencias sí están recibiendo? Así es, Isamar y televidentes, buenos días. Están recibiendo las urgencias más importantes y vitales, según informan desde el Hospital Universitario de Santander, que tiene ocupación en el área de urgencias de más del 150%, como ustedes muy bien lo mencionan. Es un importante centro médico hospitalario en el nororiente del país que no solo recibe a pacientes de Santander, sino también de otros departamentos como Norte de Santander, Arauca, Boyacá, incluso hasta del sur del Cesar. Se encuentra también en un 175% de ocupación la zona de madres gestantes por la situación que se encuentra en estos momentos. El Hospital Universitario de Santander puede atender hasta 120 pacientes en el pabellón de urgencias para adultos. Hoy, con una sobreocupación por encima del 150%, se vuelve imposible brindar este servicio. Cuando tengan una situación que comprometa su salud, primero asistan a los centros de salud básico. La emergencia también afecta la prestación de servicios para niños y madres gestantes, pabellón que supera una sobreocupación de camas hospitalarias de 175%. Piden que las EPS atiendan las urgencias leves en pacientes que no requieren atención en un hospital de alta complejidad como Luz, que además recibe usuarios de 4 departamentos del país. Claro, el problema, Mari, es que con esta crisis de salud, como la gente ve que no la atienden en ningún lado, pues ¿qué hace? Con las cosas más mínimas se va para urgencias a ver si allá por fin le paran bolas. Claro. Entonces, pues también es muy difícil. 5:49 y nos vamos para Cali. Les vamos a contar una historia que involucra a una menor que reaccionó muy rápido, su familia también, y eso evitó lo que hubiera podido ser un nuevo caso de reclutamiento forzado. Capturaron a 2 hombres en flagrancia cuando al parecer estaban intentando llevarse a 2 niñas hacia el departamento de Cauca. El aviso oportuno terminó y permitió que las autoridades actuaran antes de que estas menores fueran trasladadas fuera de la ciudad. Mafe, usted nos amplía cómo están
estas menores hoy? Isa, Mari, televidentes, buenos días. Mire, quiero decirles que a pesar de que estas dos niñas fueron rescatadas, pues no sería el único caso. Según la Fiscalía Delegada de Organizaciones Criminales, pues estos dos hombres serían unos reclutadores al servicio de las disidencias de las FARC, específicamente de la estructura Dagoberto Ramos. Y lo que estarían haciendo es contactar niñas del Cauca, las seducían a través de sus redes sociales. Lamentablemente, las niñas pues caían en medio de su inocencia y posteriormente las llevaban a Cali. Allí se las entregaban a este grupo armado. Este operativo logró la captura de estas dos personas precisamente gracias al aviso de una de las menores. Para las autoridades, la labor valiente de dos niñas permitió llegar hasta dos de los principales reclutadores de menores en el Cauca y Valle del Cauca. Efectivamente empieza a informar a través de su WhatsApp a los familiares para que reportaran el evento y así fueran debidamente rescatadas. Las dos sabían que iban a formar parte del grupo de delincuencia organizada. Esa menor, según la Fiscalía, fue clave para la judicialización de Humberto Plaza y Harold Mazuera. Los dos contactaban y captaban mediante engaños a las adolescentes en Miranda, Cauca, y se aprovechaban de su vulnerabilidad para persuadirlas y coordinar el posterior traslado a Cali para allí dejarlas a disposición de la estructura Dagoberto Ramos. Los utiliza y los obliga a participar directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas. Un fiscal de la Dirección contra las Organizaciones Criminales los procesó por reclutamiento ilícito. Hola, buenos días, Casa Noticias, madrugando con la gente buena y trabajadora. Les presento a Claudia Gámez en una cocina aquí en el suroccidente de Bogotá. ¿De dónde es Claudia? De Cerete, Córdoba. ¿Y hace cuánto en Bogotá? 18 años. ¿Y cómo le ha ido? Súper bien, bendito Dios, muy bien. Eso está muy bien. Ya nos seguimos hablando, vamos para Calarcá, en el departamento del Quindío, donde no entregan unos medicamentos y aquí está la denuncia. Aquí hay un problema muy delicado que se sigue repitiendo cada día. Es con la empresa que entrega los medicamentos de la nueva EPS. Hay unos pendientes desde el año pasado. Yo, por ejemplo, estoy volteando con unos desde noviembre y nunca los han entregado. Y antes el maltrato de esos funcionarios hacia mi persona cuando voy a reclamar los pendientes del año pasado, esta semana pasada salí fue regañado. Atención ahí a las autoridades de salud del departamento del Quindío. Claudia, ¿cuáles son los sueños suyos? ¿Qué propósitos tiene? Tener una casa propia, un negocio. Bueno, a luchar por a luchar, salud, tranquilidad, paz, armonía para todos. Muchos. Envíe su video al WhatsApp 320-995-4854. Recuerde un consejo, no se quede callado, denuncie. Felipe, muchísimas gracias. Y hasta ahora también le damos la bienvenida al padre Walter, que llega como siempre con sus momentos de fe. Escuchen bien los madrugadores de Colombia y los que nos ven en el exterior. Génesis 2 y siguientes. El Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. Muy buenos días, apreciados amigos de nuestro canal RCN. La cuaresma no solo se trata de lo que dejo, sino de lo que Dios restaura en mí. Un fin de semana cargado de mensajes bíblicos que o nos llenan o nos confrontan. Nos decía Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo en el seminario de La Ceja: no hablen tanto del demonio para que no le hagamos más propaganda. Y ahora, además de tantas desviaciones y pasiones y poderes contaminados, nos llegan los Terians. Ya lo sabíamos que se nos estaba yendo la mano con ese amor exagerado a las mascotas, casi enfermizo, porque a ellas les toleramos todo, les celebramos todo, pero a los que más debemos amar no les toleramos nada. Y se quejan, dizque porque ahora quieren ser como perros y gatos, o lobos rapaces, o gallinazos, o fieras salvajes, imitándolas y vistiendo su cuerpo como ellos. Está esta sociedad enferma, o más que eso. Perdimos el norte espiritual que Dios nos trazó. Debemos rehacer los vínculos humanos. Dios nos creó hombre y mujer, macho y hembra, Adán y Eva. Miren, me admira la inteligencia de las bestias y la bestialidad de los seres humanos. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se les quiere con el corazón.
Ya son las 5:54 de la mañana aquí en Noticias RCN. Avanza esta primera emisión de Noticias RCN. Vamos a revisar nuestros titulares. La mayoría de capturas en Bogotá se realizan en flagrancia, pero muchos de estos detenidos quedan en libertad por decisiones fiscales o de jueces. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Crece la impunidad? Se reabre el debate. Crece el escándalo por presunta corrupción en Findeter. La Corte Suprema citó con urgencia a Sergio Mesa, ex asesor de la senadora Berenice Bedoya, para ampliar la denuncia sobre un presunto intercambio de apoyos legislativos por contratos y cargos públicos. La congresista niega los señalamientos y dice que se defenderá ante la justicia. Sigue la alerta en Colombia por pacientes que no reciben sus medicamentos. Desde Cali le contamos la historia de Sebastián, un joven de 21 años que padece 3 enfermedades huérfanas y que le suspendieron su tratamiento, lo que pone su vida en riesgo. Capturan en Cali a 2 hombres que intentaban reclutar a 2 menores trasladadas desde el Cauca. El aviso oportuno de una de las niñas frustró este hecho. Noticias RCN, El Tiempo, la FM y City TV realizaron el debate de la gente, donde las cabezas de lista del Senado y el Senado confrontaron sus propuestas en temas clave para el país, un espacio decisivo para elegir bien, porque el Congreso también nos importa. A lo que vinimos, electoral en tierras antioqueñas. En minutos hablaremos con la gente de Envigado para saber qué le piden al próximo presidente de la República. Ya nos vemos. Día 80 de la travesía del buque ARC Simón Bolívar, que comienza su recta final. En minutos les contamos cuáles son esos logros del gigante científico. México busca hacerle frente a los actos de terrorismo luego de que fuera abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, uno de los capos más poderosos y sanguinarios. Por su cabeza, México y Estados Unidos ofrecían $15 millones de recompensa. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 5:30 de la mañana. Faltan 2 minuticos para que sean ya las 6 de la mañana. Les agradecemos que estén continuando aquí con nosotros conectados, que sean tan puntuales para conectarse con nuestra emisión. Y a primera hora, como cada lunes, les vamos a tener información sobre las ofertas laborales, porque trabajo sí hay. Así que si usted está desempleado, si está buscando trabajo, los invitamos para que más adelante se conecte con nosotros con toda la información que vamos a tener en minutos, porque hoy es lunes de empleo. Y que sea además esta entonces la oportunidad, Mari, para que invitemos a las empresas que quieren comunicar de manera gratuita, que tienen vacantes, que lo hagan aquí en esta sección, en lunes de empleo. Pueden enviar sus ofertas de empleo a ese correo que tienen en pantalla en este momento. lribon@rcntv.com es nuestra editora económica y ahí les va a recibir las vacantes que tengan para la gente. Miren, vamos a arrancar este bloque informativo con la noticia internacional más importante en este momento, y es esa violencia que se desató en México después del operativo contra alias El Mencho. Él es el máximo jefe del cartel de Jalisco Nueva Generación y por quien las autoridades estadounidenses estaban ofreciendo una recompensa de hasta $15 millones. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la calma que fue además bastante polémico entre los mexicanos por lo que estaban viviendo en ese momento. Y mientras tanto, en 9 estados cancelaron jornada escolar de hoy y varias aerolíneas también cancelaron los vuelos al territorio mexicano. Las autoridades han confirmado además que producto de esa operación no solamente cayó alias Mencho, sino que también murieron 7 integrantes de esta agrupación criminal y a otros 2 los detuvieron. Debemos mantenernos informados y en calma. Esa fue la petición que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum tras el operativo contra Nemesio Oseguera, alias El Mencho, en Tapalpa, estado Jalisco, que contó con la cooperación e información compartida por Estados Unidos. En medio del enfrentamiento con las autoridades mexicanas, el cabecilla del cartel Jalisco Nueva Generación resultó herido de gravedad y falleció mientras era trasladado vía aérea a Ciudad de México. La reacción a este procedimiento fue violenta. Sujetos armados bloquearon vías de al menos 8 estados, incineraron camiones y establecimientos comerciales y atacaron además estaciones de gasolina.
Los rumores de un ataque armado en el aeropuerto de Guadalajara fueron desmentidos por el operador de la terminal aérea. El Mencho era uno de los capos del narcotráfico más buscados por México y Estados Unidos. Sobre él había una recompensa de $15 millones por información que condujera a su arresto. El susto que están pasando los mexicanos en este momento, qué videos tan duros. Miren, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, era uno de los más poderosos y sanguinarios capos que tenía México. Era la cabeza del cártel Jalisco Nueva Generación. Además del historial con el tráfico de drogas, se le atribuyen decenas de masacres y de secuestros. Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, era el narcotraficante más buscado por las autoridades de México y Estados Unidos. Un criminal que logró escapar de múltiples operativos por más de una década, pero su suerte terminó este domingo cuando fue asesinado. El hombre de 59 años fue el cofundador del cartel Jalisco Nueva Generación, una de las estructuras criminales con más poder de violencia a la par del cartel de Sinaloa. Este domingo, alias El Mencho, fue abatido en un operativo llevado a cabo en la localidad de Tapalpa, en Jalisco. En medio de este operativo, El Mencho quedó herido y murió durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México. Junto a este murieron otros 7 delincuentes y 3 militares resultaron heridos, mientras que 2 integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación fueron detenidos. El gobierno de los Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones por su captura. Y mire, todo esto ocurre en Guadalajara, que además es un estado muy importante en México, pero además clave en el próximo Mundial de Fútbol. Incluso ese va a ser el lugar de concentración de la Selección Colombia, pues el Consulado General de Colombia allí anunció que hoy no va a prestar atención al público y que su sede permanecerá cerrada debido a la situación de orden público que se registra en Jalisco. Tras la confirmación de la muerte de alias El Mencho, le pidió a los ciudadanos estar atentos a toda la información oficial que se dé desde el consulado en Guadalajara. 6 de la mañana, 2 minutos. Por lo pronto vamos con noticias de nuestro país. La impunidad en los delitos le genera mucha desconfianza a la ciudadanía, hace que pierda la credibilidad absoluta en las autoridades, en las instituciones. Vamos a revisar cifras. Durante 2025 se generaron 33.698 capturas, de las cuales el 85%, es decir, 29.365 son personas que quedaron en libertad por distintos factores. Lo que indigna es que en muchos casos sucedió esto pese a las pruebas que se tenían aportadas, a declaraciones de víctimas. En esas localidades donde más se han registrado capturas es en Kennedy, en Ciudad Bolívar y en San Cristóbal, aquí en Bogotá. 59 de cada 100 homicidas capturados en flagrancia quede en libertad es algo que nos debe llevar a reflexión. El hecho de que 95 de cada 100 personas capturadas en flagrancia por un delito quede en libertad nos debe llevar a una reflexión. El hecho de que tengamos delitos que incluyen el uso de la violencia, de poner en peligro la vida y la integridad de las personas, y esos victimarios terminen en libertad, nos debe llevar a una reflexión como sociedad. Increíble, Isa. 95 de cada 100, pero ojo a esto, 95 de cada 100 capturados en flagrancia. Es decir, no es que haya una presunción de inocencia acá. Y uno de estos casos lo registramos justamente el año pasado aquí en Noticias RCN. Sí, señora, esos ladrones que se vistieron con unos uniformes de empresa de telecomunicaciones, hicieron de todo para engañar a una adulta mayor de 81 años y lo lograron. Ellos entraron a su casa, la amarraron, la golpearon. Por fortuna, la policía llegó a la vivienda. Lo particular de este caso es que a pesar de esas pruebas presentadas, los delincuentes quedaron en libertad. Vamos a hablar a esta hora con Jason, que se encuentra justamente en la localidad de Bosa. Jay, buenos días. Compañeras, ¿qué tal? Un cordial saludo para ustedes, para nuestros televidentes. Bueno, este caso ocurre en la localidad de Kennedy. Estamos en el sector de Patio Bonito y acá volvemos a acompañar a esta familia a términos de noviembre, en donde ocurre este caso. Acá está la adulta mayor de 81 años que fue víctima de estos delincuentes, amarrada, amordazada, golpeada y robados. Ustedes, el José Miguel, muy buenos días. Bueno, bienvenido a Noticias RCN.
Después de todo esto, quedan en libertad estas personas que habían sido capturadas en flagrancia acá, incluso dentro de la casa por las autoridades. ¿Cómo se sienten ustedes con este tema? Pues la verdad estamos muy indignados porque pues después de que haya ese tipo de pruebas donde la mayoría de gente que vino, más de 10 personas, se cogen en flagrancia dentro del predio, los policías entran, cogen a los ladrones que están aquí, que tienen amarrada y secuestrada a mi mamá, y pues muy indignante que hayan salido en libertad y también pues que se haya desaparecido las armas y el dinero, teniendo en cuenta que cogieron a los ladrones infragantes acá. Entonces estamos muy indignados por eso, preocupados obviamente por la salud psicológica de mi mamá y muy preocupados en quién confiamos, en quién estamos confiando. Acá en la casa vemos, ustedes tienen cámaras, están todas las pruebas, quedó cómo maltrataron a su mamá y todo, pese a eso están en libertad. Ahí deja a veces uno de confiar, ¿no? Duele en ese... Mucho indignación total por ese caso, que queden en libertad después de todas las evidencias que se mostraron, la cantidad de personas que estuvieron aquí presentes, tanto de la policía como de los ladrones, y igual se perdieron las cosas y lo de los ladrones también se perdió. Entonces, Mire, hubo un hurto millonario también en esta casa y pues no ocurrió nada. Quedaron en libertad esas personas que habían sido capturadas. Hablamos con exsecretarios de seguridad de la ciudad de Bogotá acerca de la impunidad en estos delitos, en estos casos. Esto fue lo que nos dijeron. No todas las veces se presentan a los delincuentes con suficientes pruebas, tanto en calidad o en cantidad. Y desde luego, si no existen pruebas y no existe una cadena de custodia adecuada, pues los jueces no pueden decretar una medida privativa de la libertad. Pero más que echar culpas, se requiere una solución. Se requiere la reforma integral de la justicia que quedó en veremos y la reforma al sistema penitenciario y carcelario, porque en esos pocos casos donde los delincuentes terminan en una cárcel o en un centro penitenciario, terminan en una universidad del crimen. Ahí comanda todo excepto el Estado colombiano. Pero además de la indignación por la impunidad, de que hayamos visto claramente, por ejemplo, en ese video cómo maltrataban a esa adulta mayor, también la indignación viene de que nuestros uniformados están poniendo la cara, están arriesgando sus vidas en cada operativo que hacen de estos para coger en flagrancia a los delincuentes. ¿Para qué? Si resultan heridos o si lastimosamente uno de ellos pierde la vida, entonces, ¿para qué fue? 6 de la mañana, 7 minutos, vamos a hacer un cambio de tema. Hablamos ahora de la Corte Suprema de Justicia, que citó con carácter urgente a Sergio Mesa. Él es exasesor de la UTL de la senadora Berenice Bedoya. Lo citaron para que amplíe la denuncia que reveló Noticias RCN sobre un presunto intercambio que estaría ocurriendo de apoyos legislativos a cambio de cargos públicos y de contratos. Según la denuncia, existirían chats, audios y fotografías que vincularían un proyecto de infraestructura en Yarumal, Antioquia, y presuntas filtraciones en el proceso de adjudicación. La senadora Bedoya niega estos señalamientos y asegura que ella se va a defender ante la justicia. Pero por lo pronto, pues veamos las pruebas, exploremos esta denuncia que trabajaron en ella todo el fin de semana Óscar Ramírez y Paula Sabugal de nuestra redacción de noticias. ¿Qué tan delicada es? Un saludo para los dos. Así es, pues es tan delicada la información presentada por Noticias RCN que la primera semana de marzo será clave, ya que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a Sergio Mesa, exasesor de la UTL de Berenice Bedoya, para que amplíe su denuncia. Ampliar esta denuncia no solo con su testimonio y con más detalles de los que él ha dicho, está dispuesto a reafirmar ante este ente, que es en este momento el juez natural que tendría la senadora Berenice Bedoya como en su fuero de congresista, y además que va a aportar esos chats, esas pruebas que él tiene que contienen fotografías, chats y otro tipo de evidencia que comprobaría este entramado en ese presunto esquema de intercambio de favores políticos a cambio de contratos. Tras la emisión del informe de Noticias RCN en el que revelamos el contenido de la denuncia de Camilo Enciso en contra de la senadora Berenice Bedoya y que involucra a 4 altos funcionarios en un presunto esquema de intercambio de apoyos legislativos por entrega de cargos públicos, recursos presupuestales y contratos estatales, Sergio Mesa, la fuente humana que entregó las pruebas, fue citado con carácter urgente por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para ampliar esta denuncia. Yo no puedo ser un convidado de piedra de lo que yo presencié en la UTL de la senadora Berenice Bedoya,
en cuanto a que ella, en vez de buscarle salidas a la crisis del sistema de salud, lo que se benefició fue con burocracia y con contratación. El ex asesor de la UTL de la legisladora se comprometió a mostrar cada una de las pruebas de esta denuncia, que ya fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación. Entre las pruebas hay chats, audios, fotos de reuniones de forma cronológica en las que explica cómo la senadora habría incidido de forma irregular en la adjudicación de un proyecto de infraestructura en Yarumal, que rondaba los 10.000 millones de pesos. La senadora Bedoya realizó gestiones para concretar la inversión del Gobierno Nacional en una obra de infraestructura en el municipio de Yarumal, Antioquia, por medio de Findeter. Para ello sostuvo negociaciones y acuerdos con el ministro del Interior de ese momento, Luis Fernando Velasco, y lo logró, como pago por su apoyo a los proyectos de ley radicados por el Congreso en el gobierno. Además, Mesa aporta chats de cómo la legisladora Bedoya recibía filtraciones desde Findeter sobre el proceso de adjudicación del contrato en tiempo real. Hola, senadora, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Ya le mando la publicación que hicimos ayer, ya está que se adjudica. Espero que usted también esté súper bien. Hay 7, creo, pero habilitados 6, pero ya le mando el documento soporte. Eso se suma a una supuesta práctica de nepotismo y acusaciones de tráfico de influencias para que sus hijos, su yerno y su nuera recibieran millonarios contratos en 2 ministerios. La senadora rechazó tajantemente estos señalamientos y en reciente comunicación con Noticias RCN dijo que mi postura es que no me ha llegado ninguna notificación oficial. En su momento me defenderé con argumentos y pruebas ante la justicia. Es claro que este señor busca protagonismo mediático a costa mía, perjudicando mi campaña, y ahora en esta recta final no me voy a desconcentrar con un ser humano que solo quiere hacer daño. Y es que recordemos, Oscar, televidentes, que esto que ustedes ven es apenas una de las líneas de investigación, uno de los ejes de esta denuncia, porque el otro tiene que ver con los presuntos casos de nepotismo que denuncia Sergio Mesa. Esto a raíz de unos contratos que habrían tenido los hijos de la senadora, su hijo, su hija, también una nuera y un yerno en los ministerios del Interior y de Hacienda. Y es que recordemos que la denuncia que ya reposa en la Fiscalía General de la Nación también incluye otros nombres, como el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, también el ministro actual del Interior Armando Benedetti, así como un directivo de Findeter, Iván Ramírez Rusín, que nosotros seguiremos muy pendientes a esta investigación sobre qué pasa con Findeter y este presunto esquema de intercambio de favores entre votos legislativos por contratos estatales. Ustedes tienen mucho más. A Oscar y a Paula, muchísimas gracias, pero si además ustedes como nosotros acá están cansados de esos escándalos en el Congreso, de que expresidentes de Cámara y de Senado estén detenidos, de que haya un intercambio de contratos por favores para los congresistas como en la UNGRD o en Findeter o en FONADE, pues pilas, porque su voto puede contar. El próximo 8 de marzo se renueva el Congreso de la República y con su voto lo puede hacer. Vamos a cambiar de tema. Mari, perdón, que es meterse en Google y mirar los antecedentes, las conexiones y las investigaciones que estén abiertas en el caso de cualquier candidato que en este momento está pidiéndole su voto. Ahí pongan su nombre, lo fácil que es darse cuenta de quién puede estar en este momento manchado. Sí, señora, es la hora de renovar el Congreso. 6:13. Sigue creciendo la preocupación en el país por los pacientes que no están recibiendo sus medicamentos a tiempo por parte de la nueva EPS. Esta es una entidad que está intervenida por el gobierno nacional. Es una situación que en muchos casos pues no tiene espera, porque lo que está en riesgo es la vida de la gente. Y con este caso sí que nos vamos a dar cuenta, sucede en Cali. Este joven tiene discapacidad, pero además lucha contra 3 enfermedades huérfanas. En este momento su estado es muy delicado porque se han demorado mucho para darle los medicamentos. Diego en Cali ha seguido de cerca este caso, ha estado en contacto con la familia y también con él, con Sebastián. Diego. Isamari, preocupante el panorama para Sebastiana. Una inmunoglobulina es el medicamento que requiere de manera urgente este joven de 21 años. Lo que cuenta su mamá es que 2-3 días en que el chico no reciba este medicamento es mortal para su enfermedad, porque él no produce esas células, no produce defensas para su cuerpo. Eso lo sustituye este medicamento, que en muchas ocasiones se demoran varios días en entregarle, que por supuesto sigue poniendo en riesgo su vida. Ella sigue pidiendo a la nueva EPS, entidad intervenida por el gobierno nacional, que le cumpla de manera oportuna para evitar situaciones como la que está viviendo en este momento.
El estado de salud de Sebastián es delicado. Su cuerpo, que no produce defensas, lucha contra 2 infecciones que adquirió por no recibir a tiempo el medicamento que lo protege y que debe ser entregado por la intervenida nueva EPS. En noviembre no me la entregaron, en diciembre me la entregaron tardía, en enero me la entregaron tardía, pues ya esa fecha tenía que haberla recibido. Sebastián, que vive con 3 enfermedades huérfanas, recibió el medicamento en los últimos días estando hospitalizado, producto de su difícil situación de salud. Su mamá pide sean entregados los medicamentos en las fechas establecidas. La falta del tratamiento un día hace que se descompense porque no produce defensas. Las fechas tardías en la entrega del medicamento de Sebastián significan un peligro inminente, quien con 21 años lucha contra la crisis en el sistema de salud. Pues estamos atentos a Sebastián, esperamos su pronta mejoría y aquí vamos a seguir en contacto con esa mamá. 6 de la mañana, 15 minutos. Hoy es lunes de empleo en Noticias RCN. Vamos a comenzar de una vez con esas vacantes que pueden ser su próximo trabajo. La empresa de intermediación laboral Serviespeciales está ofreciendo 70 empleos estratégicos de alta gerencia a nivel nacional en todos los sectores. Ustedes en pantalla pueden ver el correo electrónico para postular su hoja de vida. La vocera de la empresa nos explica cuáles son los perfiles que buscan. No tengo mi celular. Buscamos director de operaciones en el sector logístico, vicepresidente comercial en el sector industrial, gerente en el sector industrial, director de gestión humana y cultura organizacional, gerente financiero en diferentes sectores, gerente de tecnología y servicios, gerente de innovación y proyectos, gerente de estrategia y relaciones corporativas, director de experiencia al cliente. Y la compañía de telecomunicaciones Claro tiene 6 vacantes disponibles. Estos son algunos de los perfiles que están buscando: consultor o consultora de cuentas corporativas, consultor o consultora comercial, contenido, aprendiz administrativo, jefe de transformación y nuevas formas de trabajo. Un jefe de transformación y nuevas formas de trabajo, profesional en carreras administrativas con más de 7 años de experiencia en transformación organizacional bajo la metodología Agile Coach y Scrum Master, profesional en consolidaciones y reportes ante entes de control, contadores públicos con especialización financiera con más de 3 años de experiencia en operaciones SAP. Y ahora nos vamos con el grupo Activos, que tiene más de 100 vacantes para empresas de parqueaderos. Si está interesado y cumple con los requisitos, puede enviar su hoja de vida al correo que ven en pantalla. También tienen un WhatsApp, le pueden tomar fotico y así lo hacen más fácil. Si cuenta con licencia B1, experiencia mínima de 6 meses en servicio al cliente o en conducción y vive en Bogotá, esta es su oportunidad. Si usted está interesado en esta vacante y cumple con todos los requisitos, envíe por favor su hoja de vida al correo atequia@activos.com.co o al WhatsApp 322-906-6163. Se está acabando la travesía, ya están en su día 80. Los integrantes y los tripulantes de la RC Simón Bolívar están fondeados en este momento en Puerto Williams, esperando autorización para acercarse hasta Punta Arenas. Angélica, muchos retos en estos 80 días, pero también logros científicos, que es la principal misión de nuestro ARC Simón Bolívar. Adelante hoy, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días para usted y para todos nuestros televidentes. Me encanta volver a saludarlos y justamente en el día 80 de la travesía, por supuesto, ustedes saben que en alta mar disfrutamos de un gran café tostado selecto intenso, intenso color, intenso aroma e intenso sabor, pero además mostrándoles este amanecer espectacular aquí en Puerto Williams. Recordemos que es el puerto más austral del mundo y de verdad es un espectáculo lo que nosotros podemos ver acá, pero además quiero contarles que en este día 80 tenemos que hablar sobre esos logros del gigante científico de los cuales nos sentimos supremamente orgullosos. Más de 68 estaciones oceanográficas realizadas, 2 levantamientos batimétricos, jornadas extensas y continuas de avistamiento de ballenas. Ustedes también la pudieron ver por las pantallas de Noticias RCN, la recuperación de los 2 hidrófonos de Andrea Bonilla, mantenimiento del Instituto
Antártico chileno de esas redes meteorológicas. Mejor dicho, lo que hay es logros y qué mejor manera de celebrarlo justamente aquí en el día 80 de la travesía y con estos paisajes maravillosos a esta hora de la mañana. Nosotros, por supuesto, les llevaremos todos los detalles. Recordemos que ya estamos desafortunadamente en esta recta final de la travesía. Sin embargo, toda la información se las contaremos. Yo me despido. Estamos contentos, estamos felices, estamos full avante con estas imágenes tan espectaculares de Puerto Williams. Los dejo. Café tostado Premium Exportación, hecho exclusivamente con los mejores granos colombianos. Calidad super premium tipo exportación. Café tostado, así sabe un gran café. Seguimos con temas políticos. El debate de la gente, donde vimos a las cabezas de lista del Senado, confrontaron sus posturas sobre salud, seguridad, empleo y todas estas reformas estructurales que se necesitan en nuestro país. Wow, y usted lo sabe, María, ahí presentándole unos momentos de alta tensión. Hubo respuestas contundentes frente a los temas que van a marcar el rumbo del país y que son determinantes para la próxima elección al Congreso. Estos son algunos de los apartes más fuertes de este debate, el debate de la gente. Reforma a la salud. ¿Por qué no le cuenta al país qué ha pasado últimamente con los amigos de ustedes nombrados por este gobierno que se han robado el doble, el triple esas EPS? Por eso había que aprobar, senador, la reforma, la cual usted no leyó, porque usted no leyó la ponencia que salió de la Cámara de Representantes, donde las EPS se transformaban en gestoras, solo que no tenían función de ordenación del gasto. ¿Por qué se necesita la reforma? Porque no hay un manejo ni intervenidas ni no intervenidas, porque si vamos a ver las quejas y reclamos son igual de altas. Lamentablemente este gobierno, a pesar de que no se aprobó la reforma, la ha implementado de facto en las EPS intervenidas por parte del gobierno. Hoy más de la mitad de la población colombiana está afiliada a una EPS intervenida y controlada por parte del gobierno nacional. La situación que se vio con Kevin, esa tragedia que todos vimos, está dándose por una EPS intervenida y controlada por parte del gobierno. Asamblea Constituyente. No estoy de acuerdo con la convocatoria de una asamblea constituyente en este momento del país. Las constituciones son para eso, para constituir, no para dividir más. Y en este momento el país está polarizado y hay partidos políticos sacándole réditos electorales a esos temas de la polarización. A ver, Enrique, yo soy un fanático de la Constitución del 91, porque tuve un acuerdo, entre otros, con su tío, Álvaro Gómez Hurtado, con Antonio Navarro Wolf y con Horacio Serpa. ¿Usted a quién quiere parecerse? ¿A su tío, que era el de los acuerdos, el de acuerdos sobre lo fundamental, a la Constitución del 91, o al que usted llama tigre? Oiga, Lucho, le contesto porque creo que ese no es el punto. El punto es si vamos a cambiar la forma en que actúan los partidos políticos. Porque aquí hay partidos políticos que estuvieron en la coalición de gobierno. Le votaron como el Conservador, como la U, como el Partido Liberal, que hoy no nos acompaña a la reforma tributaria que destruyó la economía. Y esas transacciones que hicieron con Petro, pues no fueron realmente el freno a la ruptura de la institucionalidad. Beneficios judiciales a bandas criminales. Yo creo que sí hay que hacer un replanteamiento de la política de paz total. Aquí no se pueden hacer mesas de negociaciones sin unos mínimos que tenemos que garantizar, y es el no reclutamiento de menores. O si no, no hay ceses del fuego ni ningún tipo de negociación. Hay que desmontar esa política de la paz total. Hay que darle seguridad a los ciudadanos en qué, en permitirles también el porte de armas, que se defiendan de manera legítima, y hay que aumentar los recursos en materia de seguridad. Hay que derogar el delito político, ya son varias décadas. Ni la paz total ni la paz parcial han traído paz, porque no hay ni verdad, ni justicia, ni reparación. Disminución de la edad para jóvenes que cometen homicidios y extorsión. Y aquí lo que no puede seguir sucediendo es que haya incentivo perverso de utilizar a los niños en medio de esta situación de violencia. Ya lo vemos con el tema de bombardeos. Entonces hoy se reclutan más niños para evitar que se bombardeen campamentos de grupos al margen de la ley. Endurecer las penas para aquellos que están instrumentalizando a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Yo estaría de acuerdo con eso, pero con el tema de los menores hay que ser con ellos, tener unas condiciones especiales para garantizarles que puedan continuar con su vida. Impuestos a empresarios. En el 2023, solamente, escasamente, el punto 8, gobierno de Gustavo Petro. 2024,
creció el 1.7, si mi memoria no falla. Tenemos el Estado colombiano el segundo déficit más grande del mundo, después de Egipto. Es un apocalíptico. Doctor Lucho Garzón. En mi opinión, los indicadores son los que son. Yo no me voy a inventar nada. En América Latina, usted mira indicadores bien complejos y bien importantes. Le voy a hablar a usted del déficit fiscal. Eso sí tiene razón. Un déficit de 7.5 es gravísimo. Y ahí no estoy de acuerdo. Los otros indicadores, hombre, los da el DANE. Bueno, 6 de la mañana, 51 minutos. Miren, antes de que iniciara el debate de la gente, porque el Congreso también nos importa, también es importante que los ciudadanos conozcan los candidatos al Congreso. De hecho, por eso ya en minuticos tenemos aquí la mesa ancha electoral, pues todos ellos hablaron también en un ambiente, en la previa, ¿no? En la previa donde usted estuvo incluso acompañándolos. Sí, ahí estuve recibiéndolos, pues se saludaron, se dan ahí medio reuniones de último minuto, repasan con su equipo esas respuestas que van a dar finalmente y el premio del primero que llegó se lo ganó Lucho. Sí, se lo ganó Lucho. Entre expectativas y tensión, los candidatos se preparaban para enfrentar las preguntas que definirán el tono del debate. Así se vivió la antesala de una noche clave para el Congreso de la República. El debate aún no empezaba, pero la competencia ya se sentía en los pasillos. El primero en llegar fue Lucho Garzón, puntual, relajado, saludó al equipo técnico y se instaló con calma a repasar sus apuntes. En eso me diferencio de Gustavo Petro. Llego temprano, puntual, nunca llego tarde. El último en aparecer fue Carlos Fernando Motoa, casi sobre el tiempo límite. Micrófono en mano, últimos ajustes y directo al set. Por ahí dicen que los últimos serán los primeros. Así es, eso lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios y lo hemos demostrado. Entre tantas cabezas de lista, una sola mujer, Carolina Corcho. Ella llegó serena, concentrada y lista para dar el debate. ¿Ya limamos perezas con María José Pizarro? Nunca hemos tenido asperezas. Tuvimos discusiones de carácter político que se dirimieron en una consulta popular donde la ciudadanía tomó sus decisiones y tenemos una lista organizada por el pueblo colombiano de manera democrática. En la previa, los candidatos calentaban motores hablando del ritmo de sus campañas. Aunque todos dicen que van bien, para Juan Sebastián Gómez lo más difícil no han sido los discursos. Me imagino que ha comido de todo entonces, porque si le toca recibir lo que le den en todos lados. Me la paso re mal, porque yo soy vegetariano. Incluso algunos aprovecharon para anunciar su retiro. No porque me vaya a retirar de la política, sino porque quiero prepararme mejor para venir a aspirar a otros cargos de elección popular distintos, pero más importante también. ¿Esa sonrisa nos habla como de presidencia o algo así? Voy a seguir en la política. Andrés Forero llegó acompañado de su esposa, quien incluso lo representó en el sorteo de intervenciones. Pero la suerte parece que no estuvo de su lado. Le tocó el último turno. La posición en la que va a quedar este partido es la posición número 10. Posición número 10 para el Centro Democrático de Andrés Forero. Por favor, pásale el micrófono a la siguiente persona. Y aunque frente a las cámaras todos proyectan seguridad, detrás de escena la historia es distinta. Algunos estaban visiblemente más nerviosos que otros. Caminaban de un lado a otro, repasaban cifras en voz baja, se ajustaban el saco, respiraban profundo. Tras el movimiento y las conversaciones cruzadas, llegó la tensa calma. Silencio, miradas fijas al frente. El conteo regresivo marcaba el inicio del debate de la gente. Son las 6 de la tarde y estamos listos para el debate de la gente. Pero mientras la luz roja anunciaba que ya estábamos al aire, detrás de ella se movía otra coreografía. Productores coordinando tiempos al segundo, sonidistas afinando micrófonos, maquilladores dando el último retoque y cámaras buscando el mejor encuadre. Un trabajo milimétrico para que este debate de la gente, una alianza entre Noticias RCN, la FM, el diario El Tiempo y City TV, llegara sin margen de error a los hogares del país. Y como nuestro compromiso es que ustedes conozcan candidatos al Congreso para que voten informada y conscientemente el próximo 8 de marzo, para eso también tenemos la mesa ancha electoral, para analizar, debatir y entender los temas del día, pero ahora con candidatos al Congreso. Les quiero presentar hoy dos que son actualmente representantes, pero que aspiran pasar al Senado.
Por este lado, Juan Carlos Lozada. Juan Carlos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Maritza. Yo soy Juan Carlos Lozada, soy el candidato número 22 del Partido Liberal Colombiano al Senado de la República. Soy ambientalista, animalista, defensor de los derechos individuales de los colombianos, garantista de los derechos constitucionales. Así que los invito a votar por mí, marcando la L del Partido Liberal y el número 22, el próximo 8 de marzo. Y también está con nosotros Alejandro Ocampo. Bueno, Alejandro. muchas gracias por la invitación, Maritza. Yo soy Alejandro Ocampo, soy candidato al Senado por el Pacto Histórico. Quiero seguir en el Congreso para seguir defendiendo el gobierno del cambio, profundizando las reformas de Petro, para seguir llevando a Colombia a acabar con la pobreza y la desigualdad. A eso estamos. Y por supuesto está con nosotros nuestro analista de base, Hola, Julio César Maritza. Iglesias. Julio. Buenos días, ¿cómo estás? Feliz arranque de semana. Gracias. Ustedes ven a Juan Carlos y Alejandro peleándose en público, dándose durísimo, pero la verdad es que por detrás de cámaras estaban, mejor dicho, muertos de la risa. Esa es la política. La política realmente es un debate estructurado, serio, democrático por fuera, pero pues por dentro también se tejen amistades. Muy rápidamente quiero preguntarles a cada uno de ustedes cómo vieron a sus cabezas de lista en el debate de la gente. Alejandro. La mejor fue Corcho, indudablemente, una mujer brillante, inteligente. Creo que dio sopa y seco ayer en el debate. Juan Carlos. Bueno, pues desgraciadamente, para vergüenza de los liberales de Colombia, nuestro cabeza de lista ni siquiera se presentó al debate, Maritza, para que tengan en cuenta invitar otro tipo de candidatos, porque la verdad es que la cabeza de nuestra lista evade permanentemente los debates públicos. Qué lástima, sí que no pudo estar allí el doctor Lidio García, que además es actualmente el presidente del Congreso. Bueno, miren, arranquemos hablando, por supuesto, el tema del día hoy es todo lo que está pasando en México y esta especie de venganza y de guerra que han desatado los carteles, el cartel de Jalisco por cuenta de la dada de baja de alias El Mencho. Hablemos de eso, doctor Alejandro Campo. Es el resultado de la fatal, de la errada política contra las drogas. Carteles empoderados con mucho dinero, con mucho poder criminal, han dejado un negocio tan importante en el mundo en manos de organizaciones criminales que ya son más grandes y que han tomado parte del Estado, no solo en México, sino que puede pasar en varias partes. Yo por eso insisto en lo mismo, una nueva política de drogas, el tema de la cocaína y otras drogas tiene que manejarlas el Estado, hay que regularlas, quitarles esa economía ilegal, volverle impuestos para el Estado, quitarles el poder. Si usted les quita la cocaína, ese negocio, acaba la violencia y el poder que tienen. Juan Carlos. Pues digamos que esto es la consecuencia de una fallida política internacional de drogas basada en el prohibicionismo, que a los únicos que le ha servido para enriquecerse es a las mafias. Nosotros llevamos años diciendo esto en el Congreso de la República y creo que aquí está la prueba fehaciente de cómo ha funcionado esto en México. En Colombia fue igual durante los años 80 y 90. Lo único que hicimos fue fortalecer carteles de la mafia. Pablo Escobar llegó a sentarse al Congreso de la República. La guerra contra las drogas lo único que ha hecho es financiar a lo peor de nuestra sociedad. Recuerden ustedes cuando tuvimos un 35% del Congreso absolutamente paramilitar, financiado por las drogas. Es decir, aquí se necesita una nueva política de drogas que regule, si se quiere, el consumo, que regule su venta, que regule su producción y que le quite a las mafias de las manos las ganancias enormes de este negocio ilícito. Julio. Bueno, pues es una vergüenza para México, pero también para América Latina, porque es un fenómeno que se repite en varios países donde grupos terroristas, grupos narcotraficantes controlan no solamente economías ilegales, sino fracciones de los territorios. Bueno, están operando estos carteles y los episodios de violencia están en zonas urbanas de las más importantes de México. Y no hay que olvidar, adicionalmente, al contexto internacional, también las particularidades. México lleva 8 años con un gobierno de izquierda, el primero el señor AMLO, ahora la señora Sheinbaum. El señor AMLO proponía para enfrentar a estos grupos narcotraficantes una política que sería un poco el equivalente a nuestra paz total, ¿no? Aquello de más abrazos, menos balazos. Bueno, 8 años de implementar una política de seguridad que se ha traducido en todo lo contrario, en que los grupos criminales y las organizaciones que ya son multinacionales del crimen, pues no solamente controlen partes de México, sino que operen incluso en Colombia y en otras regiones de América Latina, pues una política de seguridad absolutamente fracasada, claro. Uno pensaría que la solución tiene que ir hacia una especie de regulación internacional del tema de drogas, pero eso en el corto plazo no va a pasar, ni siquiera en el mediano plazo. Es imposible que Estados Unidos, ni hablar de otros países, de otras culturas del mundo, no van a aceptar
un asunto internacional de legalización de las drogas, por lo tanto, los estados tienen que ser responsables en controlar estas organizaciones en el mundo de lo posible, no en el mundo de lo hipotético. Alejandro, sobre eso que acaba de decir Julio, creo que es muy importante hablar de eso, porque mucha gente lo que está diciendo es el empoderamiento, sí, de los grupos al margen de la ley, del narcotráfico, pero también parece que es lo que está pasando en nuestro país, en Colombia, quizás bajo el abrigo de la paz total, en donde grupos narcotraficantes tienen casi que un control territorial en muchos municipios del país, lo ha hecho la registraduría, la defensoría, la MOE. No, la registraduría también está controlada por una mafia, pero eso pasa también en Ecuador, pasa en Perú, pasa en Centroamérica. Es el poder de los carteles. Es como nos hemos dejado, digamos, creer que en verdad permitir prohibir que sea un negocio ilegal va a ser la mejor solución. Mire, en Estados Unidos un kilo de cocaína cuesta más o menos $25.000 y en España más o menos 27.000 euros. Mientras eso siga costando ese valor, en Colombia, en México, en Ecuador, habrá gente dispuesta a matar y a morir por eso. Por eso hay que quitarles el negocio. Imagínese usted el país, Colombia o México, tratando de vender directamente a los Estados Unidos, cobrando los impuestos. Ellos no tienen nada más que hacer. Ellos van, controlan un espacio, una organización criminal, siembra coca, produce cocaína, vende y recibe fácilmente, porque Estados Unidos tampoco persigue a los carteles de Estados Unidos. Entonces, si no cambiamos esa lógica, esto va a ser cada día peor. Y en muchas partes del mundo, hoy los grupos criminales, en partes de Europa, tienen control gracias al negocio ilícito del narcotráfico, de la minería y hasta la prostitución y los juegos. Claro, aquí hemos puesto sobre la mesa el tema de la legalización de la droga, pero pues es que esta también es una evolución de este narcotráfico, porque es que no estamos hablando de coca, estamos hablando del tráfico de fentanilo. Bueno, es otra cosa. Que es otra cosa. Es decir, ¿hacia eso también tiene que ir la legalización? No sé, hay que ponerlo sobre la mesa, porque el cartel de Jalisco es acusado de un tema de llevar fentanilo a Estados Unidos. Bueno, la realidad es que hay diferentes tipos de drogas y cada una tiene que tener un tratamiento diferenciado. Sí. Cuando la gente dice es que la droga, pero estamos hablando de marihuana, una sustancia que es 3.5 veces menos nociva que el alcohol, que es 114 veces menos nociva que el tabaco, que mata a 8 millones de personas al año, básicamente a la mitad de la gente que lo consume. Y estoy hablando de dos drogas que están reguladas en nuestro país, pues a la marihuana hay que darle un tratamiento totalmente distinto al del fentanilo o al de la cocaína. Pero permítame, yo quiero hacer una reflexión. Pero también será un tratamiento de salud, Juan Carlos, y se lo tengo que poner también para decírselo a nuestra audiencia, porque mucha gente dice y muchos expertos en salud dicen, sí, la marihuana puede ser una droga muy noble, como usted lo dice, pero es la puerta de entrada también a otras drogas. Primero, yo no he dicho que sea una droga noble, he dicho que es menos dañina que sustancias que están reguladas. Sí. Segundo, lo que sí se ha comprobado es que la puerta de entrada es el alcohol, empezando por ahí, y el tabaco, y hasta le diría que el café. Pero no se preocupe por eso, es decir, esa no es la discusión aquí. La discusión es si este planeta se va a poner de acuerdo o no en tener una nueva política de drogas que le quite a las mafias el poder que hoy tienen, que es omnívodo en el planeta entero. Juan Carlos, y Julio dijo una imprecisión, Julio. pero Julio dijo una imprecisión que yo le quiero controvertir. Por favor, porque tenemos que pasar a nuestro siguiente tema. Discúlpeme, lo primero es, ¿cómo que no hay hoy ¿Cómo que no nos estamos encaminando hacia una nueva política de drogas cuando hay 26 estados de los Estados Unidos que están regulando, inclusive la cocaína en el estado de Oregon durante las votaciones del año 2022? La regularon. Lo que pasa es que yo no dije eso, Juan Carlos. Lo que yo le dije es que vaya, convenza a Estados Unidos que tiene una regulación. Ellos mismos son los que están avanzando más que Estados Unidos. Si no me deja hablar, Julio, pues es difícil. Vaya, convenza a los estados islámicos, al mundo islámico, que es una buena proporción del mundo, convenza a China, convenza a Japón de una regulación de ese estilo. La discusión no es con ellos, la discusión va a ser con Estados Unidos. Alejandro, no importa la gran mayoría del mundo. Eso es un argumento muy débil. Yo creo, hay que seguir avanzando en regularizar. Hoy, de hecho, la lucha en Estados Unidos del fentanilo porque mata personas. El hecho de seguir prohibiendo no hacer que la gente de consumir ni hagamos los adictos en los expendios. Por el contrario, hay que tener una forma diferente de reducir daños, de políticas de cuidado, para poder que nosotros podamos sacar a esta gente del juego. Llevamos en Colombia más de 40 años siendo víctimas del narcotráfico. No es cierto que sean 8 años solamente en México. Desde Peña Nieto le acusan de tener la peor política de seguridad. Llevan más de 8 años, no importa. Llevan más de 45 mil, llevan 25 años, maestro. 8 años nomás. 8 años. Pero es como la paz total, solo 4 añitos de fracaso. Pero son 25 años. Juan Carlos, Alejandro, Julio, tengo que pasar al siguiente tema. Pero Maritza, pues, pero 30 segundos, Julio. El New York Times, que es el periódico de centroizquierda de Estados Unidos, hace unas semanas presentó un editorial
casi que retractándose por esa romantización extrema que aquí Juan Carlos la expone del consumo de marihuana. No es la misma la marihuana de hoy, de hace 30 años, ha cambiado radicalmente. Yo coincido en que la marihuana, igual que cualquier otra sustancia, los ciudadanos deben ser libres de consumirla, pero la romantización excesiva yo creo que es un error. Eso de que es menos... Eso que es... Nadie ha romantizado. De ponerme a decir cosas que yo no he dicho. Decir que es menos dañino, decir que es menos dañino que el alcohol. Pero es que eso es una realidad, eso no es una romantización. Perdóneme, tiene información esa es una realidad, no es una romantización. Tiene información vieja. Las nuevas evidencias dicen todos los artículos señores. En eso Juan Carlos tiene la razón. Juan Carlos Alejandro, mire, nuestro siguiente tema, muy rápidamente, por favor, les pedí respeto y que dejaran moderar esta discusión. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema, nos queda muy poquito tiempo y vamos a hablar de este nuevo escándalo que se abre, un nuevo frente de corrupción en el país. No es solamente lo que pasó en la UNGRD, sino ahora en Findeter, en donde parece también estaban haciendo un intercambio de favores a razón de cambiar el voto, de conseguir el voto de varios congresistas. Aquí en este escándalo aparece mencionada, pero con chats, documentos y grabaciones e incluso testimonios, la senadora Berenice Bedoya. Juan Carlos. Extremadamente grave. Yo creo que el talón de Aquiles más grande que tiene el gobierno nacional es sin duda la corrupción en su relacionamiento con el Congreso de la República. Creo que ahí lo hemos visto Usted en me decía múltiples antes ejemplos. que esto era casi que un secreto a voces en el Congreso. Es un secreto a voces en el Congreso varias cosas. Lo primero es que cada vez que un congresista quiere llevar un proyecto de inversión a su región, lo quiere hacer pasar por Findeter, porque allá tienen un laissez-faire, laissez-passer. Lo segundo es que, desgraciadamente, para vergüenza mía, lo ahora, tengo que llevar decir proyectos aquí. de inversión a las regiones no es malo. El problema es No, que pero hay eso unos peajes y unas coimas. Pero es que eso no es una de las labores de los congresistas. Los congresistas no están para llevar inversiones a las regiones. Perdóneme, yo le digo, es vergonzoso para mí tener que decirlo aquí en Noticias RCN. Findeter se lo entregó el presidente de la República al Partido Liberal Colombiano. Está en cabeza de las que han denominado la sin piedad. Las 10 mujeres que apoyan al gobierno nacional, ellas son quienes tienen Findeter y han llevado una cantidad de inversión de otros congresistas que han pasado por ahí. Eso es absolutamente impresentable. Es tan impresentable que la cabeza de ese grupo, la senadora o la candidata al Senado, la doctora Lopera, es la misma que está involucrada en los temas de la UNGRD, en las corporaciones autónomas regionales de Antioquia. Turno para Eso todo es vergonzoso. doctor Alejandro Campo. Tienen que ir a la cárcel. Yo creo que los colombianos resistimos más al tema de que cada día haya un problema, de que se perdió un dinero, que un contrato que no llega. Tienen que ir a la cárcel todas las personas que vayan a apropiarse del erario público. Uno puede llevar proyectos de inversión. Mire, yo en el Valle del Cauca he gestionado 4 universidades públicas, alrededor de unos 55 centros de salud, más de 50 carros, y nunca he interferido en la venta, en la contratación, ni siquiera conozco un contratista. Por primera vez están llegando los recursos sin quitarle un ladrillo para hacer un hospital. Pero yo sí creo que en este caso, además de irnos a otro tema, o sea, que hundieron la reforma a la salud, no por los colombianos, sino porque no les dieron los contratos que en esa comisión esperan. Y eso es vergonzoso. Deberían investigar a todos los de esa comisión que hundieron la reforma a la salud laboral, porque entonces acá lo que vemos fue, por chantajeando al gobierno, les dieron perjudicar a los colombianos. Y yo se la cambio, hundieron la reforma a la salud por eso, pero aprobaron la reforma pensional porque sí les dieron esos contratos. Y sí, que vayan a la cárcel, los congresistas, pero también los funcionarios. Se me acabó el tiempo, pero tengo 30 segundos para cada una para unas respuestas rápidas. Que se restablezca sí o no la prima técnica especial para los congresistas. No, a mí me preocupa, yo creo solamente respuesta de sí o no. Juan No, Carlos. está bien, no, yo estoy de acuerdo con la medida. Un error que reconozca del gobierno, una frase. Haber nombrado personas que no tengan que ver con ese proyecto político. Es decir, Benedetti, Roy, Laura Sarabia. Varios. Un error faltan otros. Un error del Partido Liberal. Faltan otros. Un error del Partido Liberal. La división tan grande que hay al interior del partido en el ¿Va a votar relacionamiento con la el consulta gobierno. de Roy, Alejandro No, Campo? no va a votar ninguna consulta. ¿Cuál es su candidato, Juan Carlos Lozada? No, yo no a la tengo presidencia? candidato, ya veremos después del 8 de marzo a quién apoyamos. Por ahora al Senado 22, Partido Liberal. Juan Carlos Alejandro Julio, muchísimas gracias por esta discusión. En la mesa ancha, Isa, usted tiene más noticias. Mari, muchas gracias. 7 de la mañana, 9 minutos y hacemos enlace con la FM de RCN Radio. Escuchamos a Fernando Quijano, el director del diario La República, con las noticias económicas.
Arranca la última semana de febrero con dos noticias en primera línea. La primera noticia tiene que ver con la reunión citada por el gobierno nacional al sector financiero para analizar el tema de las inversiones forzosas. Un decreto que obliga a los bancos a llevar un dinero de los cuentavientes a unos sectores específicos y a unas tasas específicas. Lo otro tiene que ver con el Día de la Liberación, el tema arancelario con Estados Unidos. Donald Trump no da brazo a torcer y va a imponer un arancel del 15% a todos los países. De momento no se sabe qué va a pasar con países como Colombia que tienen un tratado de libre comercio. Mucha expectativa en lo que tiene que ver con el café, las flores, el petróleo, que son los productos de primera línea de exportación en Colombia. Para hoy el dólar está en 3.691, a eso abre a las 8 de la mañana. El barril de petróleo cotizando en muy buenos precios, muy cerca de los $67. Importante la acción de Ecopetrol en preámbulos para la Asamblea General de Ecopetrol del mes de marzo, está en 2.300 pesos. Y muy importante para hacerle seguimiento al precio del Bitcoin. Sigue en caída libre y en este momento se cotiza por debajo de los $67.000. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Unos buenos días muy paisas, porque sí, señores, a lo que vinimos electoral ha llegado al departamento de Antioquia y los estamos saludando a esta hora de la mañana desde el municipio de Envigado, muy cerca de la ciudad de Medellín. Estamos desde el parque principal, este municipio, 250 años. Y bueno, al fondo tenemos la parroquia de Santa Gertrudis la Magna. En a lo que vinimos electoral, escuchamos a la gente de Envigado. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cuál es su nombre? Marta Arboleda. Bueno, Marta, ¿qué le pide usted al próximo presidente? Uy, son tantas cosas, pero en realidad lo que más nos aqueja es los medicamentos para la salud de todo el mundo, todas las edades, y eso que escasamente el acetaminofén. Y trabajar para comprar los medicamentos. Me parece muy triste eso, ojalá pongan remedio para eso el próximo presidente. Bueno, esa petición especial y que seguramente está siendo escuchada por los candidatos, uno de los problemas que más se aqueja. Voy a atravesarme por aquí porque su compañera de trabajo. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cuál es su nombre? Jacqueline Maya. Bueno, Jacqueline, ¿qué le pide usted al próximo presidente? Igual como dice mi compañera, son muchas cosas, pero principalmente la EPS. La EPS está pésima. Yo soy de la nueva EPS. Bueno, ¿ya va para el trabajo? Sí, para el trabajo, con mucha energía, mucha actitud. Bueno, esa es la actitud precisamente de las mujeres paisas a esta hora de la mañana. Muchas gracias, por favor, que no vayan a llegar muy tarde, que el jefe no las regañe. Eso sí, saludito para la gente. Nosotros continuamos aquí en el parque principal de Envigado. Vamos a seguir. Yo me voy a acercar aquí. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cuál es su nombre? Edwin Andrés Toro. Bueno, Edwin, ¿qué le pide usted al próximo presidente cuando llegue a la Casa de Nariño este 7 de agosto? Que haya igualdad, porque hay mucha gente que no tenemos empleo, no tenemos oportunidades, porque no tenemos estudios, y también la salud que está muy mala. Por ejemplo, tengo a mi mamá que tiene cáncer, mi papá tiene 92 años y hay que rogar para que lo atiendan. ¿Cuál es la EPS? Sabia Salud. ¿Y el nombre de la paciente, de su mamá? María Leticia de Toro. Bueno, María Leticia de Toro es la paciente EPS intervenida por el gobierno. En este momento están demorando la entrega de los medicamentos. No hay que esperar al próximo presidente. Ojalá que desde ya se pueda atender este problema de salud. Muchísimas gracias. Me han dicho que aquí en Envigado lo más delicioso a esta hora de la mañana y lo más provocativo son unas buenas y deliciosas empanadas envigadeñas. ¿Cuál es su nombre? René Londoño. Bueno, René, ¿cuál es el éxito de la empanada? O sea, ¿por qué son tan famosas? Famosas que son muy ricas, muy bien elaboradas. ¿También le va mucha venta? Sí, señora, gracias a Dios, sí. A lo que vinimos, don René, ¿qué le pide usted al próximo presidente de la República? ¿Qué le pido yo? Como mejor calidad de vida, pues, o sea que Colombia está pasando por una necesidad muy maluca, la salud está muy mal aquí en Colombia, mucha gente mayor de edad haciendo unas largas filas para reclamar la droguita, todo eso.
Estas son las voces de los paisas, de los colombianos, que a lo que vinimos electoral, por supuesto, les abrimos los micrófonos para que le hagan esa petición al próximo presidente de la República y ojalá sea escuchado, por supuesto, por esa persona que sea elegida por todos los colombianos. Nosotros seguimos recorriendo el departamento de Antioquia en nuestra emisión del mediodía. Nos vemos desde otro punto de esta bella región. Chao. En a lo que vinimos electoral, ustedes tienen voz. Ayoa, muchísimas gracias. A esta hora, 7:21, nos enlazamos con la FM de RCN Radio y escuchamos el editorial de su director, Juan Lozano. Muy buenos días. Se está demorando la Aeronáutica Civil en decirnos qué pasó con el incidente de un helicóptero militar que al parecer se le atravesó a un avión comercial lleno de pasajeros que estaba despegando en El Dorado. Aquí no toca esperar 6 meses. Aquí toca saber quién le dio la instrucción al piloto del helicóptero militar, quién le dio la instrucción al piloto del avión comercial, o si fue un error de control aéreo en El Dorado. Gracias a Dios se evitó la tragedia. No hay que buscar cajas negras, no hay que demorarse en esta investigación. Es muy sencilla la pregunta. ¿Se equivocó el piloto militar? ¿Se equivocó el piloto del avión de la TAM? ¿O se equivocaron los controladores aéreos? Y tomar correctivos inmediatos, porque está en juego la vida de decenas, centenares de miles de pasajeros que son usuarios del Aeropuerto Internacional El Dorado. Y eso tiene que ser rápido, para que no doren la píldora. ¿De quién? ¿De quién era la responsabilidad en este caso? 7:23 a.m. Hablemos de la alerta de la Defensoría del Pueblo que conocimos. Esta entidad está advirtiendo que hay una baja respuesta del Estado frente a los riesgos electorales que se presentan en varios municipios vulnerables. Pues de hecho son 162 los que tienen un llamado de acción urgente y 62 un llamado de acción inmediata. Y un grave incendio se registró anoche en uno de los patios del sistema de transporte masivo Metrolínea en el municipio de Girón, en Santander. El balance preliminar da cuenta de 14 buses completamente calcinados. La empresa informó que la situación fue atendida de manera inmediata por los organismos de socorro y que no se registraron personas lesionadas ni daños a la infraestructura. 7:23, de esas historias que nos gusta resaltar en medio del calor, de las dificultades que todos los días enfrentan las familias en La Guajira, en Maicao, llegó una jornada diferente al asentamiento La Pista. Soldados que llegaron a compartir algunas ayudas. Ellos demostraron que cuando la solidaridad se convierte en acción, las necesidades se alivian y la solución vuelve a tomar fuerza. Más de 1000 mercados fueron entregados a esta comunidad. Más de 1000 mercados fueron entregados en una actividad que reunió a la comunidad en torno a la solidaridad. Madres, cabeza de hogar, abuelos y niños recibieron los alimentos con gratitud en una jornada que buscó aliviar al menos por un día las necesidades de muchos hogares. El Ejército Nacional, el día de hoy, con su Batallón de Apoyo de Acción Integral y de Desarrollo número 1, el Grupo Mecanizado Matamoros, se vinculan a esta gran jornada de apoyo humanitario. Gestos que más allá de lo material buscan fortalecer los lazos con la comunidad y recordar que la esperanza también se construye con presencia y cercanía. Con asociados de la Acción Unificada como el ICF, la Agencia de Desarrollo Rural y demás entidades gubernamentales, con el propósito de reconstruir el tejido social aquí en el sector de La Pista, en el municipio de Maicao, en el departamento de La Guajira. Una jornada que dejó sonrisas y reafirmó que en los momentos más difíciles la solidaridad puede marcar la diferencia. Y tenemos otra bella historia para esta mañana, porque a veces el amor tarda, pero cuando llega Isa lo puede transformar absolutamente todo. Y este fin de semana, 50 peluditos que llevaban hasta 10 años esperando una familia en Medellín, por fin encontraron hogar. Pues la alcaldía se ha enfocado mucho en promover estas jornadas de adopción que le dan segundas oportunidades a los perros y a los gatos más longevos que están en el Centro de Bienestar Animal La Perla. Es una de las causas más nobles que se puede hacer, acompañar los últimos años de vida de un animalito. Si algo no le va a faltar a Pastelito por el resto de su vida, será amor y respeto. Y María de los Ángeles se va a encargar de que así sea. Siempre estaré atenta de ella, para que no se aporree.
Tiene 8 años, además de problemas cardiovasculares y de visión que no fueron excusas para que esta familia se enamorara de ella y le diera una oportunidad. Venir acá y hacer una labor tan inmensa como esta de poder adoptar un animalito que posibilidades ya no tiene muchas en la vida. De los 1.800 animales que se encuentran en adopción en el Centro de Bienestar La Perla, 300 tienen edades entre los 5 y los 15 años. Sería muy hermoso que estos animalitos pudieran finalizar sus días acompañando una familia. Un ejemplo de que el amor todo lo puede y de que siempre, siempre existirán oportunidades. Claro, cachorritos, popochitos, chiquitos son lo más delicioso del mundo, pero también son los más difíciles de cuidar. Cuando un perro ya pasa de los 3 años, tiene una personalidad muy definida y de hecho es mucho más llevadero adoptar un perro ya grande para las familias que van a empezar con esta noble causa. Pues gracias a la gente en Medellín que lo hace posible. 7:27, a esta hora tenemos información importante desde el Comando de Policía de Bogotá, una ofensiva contra la extorsión de la que nos habla Jason. Jay. Mi querida Isa, son operativos que ha adelantado la Policía Metropolitana de Bogotá, el Gaula de la Policía de Bogotá, y en efecto capturaron a 15 personas, entre hombres y mujeres dedicados a la extorsión en diferentes localidades. Estamos hablando de sectores como Ciudad Bolívar, también la localidad de San Cristóbal y también la localidad de Los Mártires, esto en el suroriente de nuestra ciudad. Estas personas no pertenecen a un mismo grupo delincuencial, sino son personas que se dedicaban a temas de delincuencia común, también operaban desde las cárceles y allí perfilaban a esas víctimas, comerciantes, en uno de los casos, un comerciante en Chapinero, un comerciante dedicado a venta de equipos tecnológicos, y allí lo intimidaban, amenazaban con quitarle la vida, también quitarle, o amenazar a sus familiares, y exigían hasta 150 millones de pesos para dejar de hacer este tipo de delitos. También hay comerciantes en la localidad de Ciudad Bolívar que fueron víctimas, a los cuales les prendieron fuego incluso a las fachadas de sus negocios, y allí avanzan las investigaciones de las autoridades. Mencionan que durante el año 2026 cerca de 28 personas han sido capturadas por temas relacionados a la extorsión, y por lo menos estas 15 personas que observamos que fueron detenidas, capturadas por estos temas, pues 9 de ellos fueron enviados a prisión y 6 más tienen medida domiciliaria. Allí avanzan los operativos. Han dicho las autoridades que denuncien en la línea 165 el Gaula de Bogotá. 15 capturas de delincuentes dedicados a la extorsión, muchos de ellos dirigidos desde cárceles fuera de Bogotá. Cárceles fuera de Bogotá es muy importante, y que intentaban hacer su trabajo criminal en localidades donde recientemente golpeamos estructuras para debilitar la extorsión. Bueno, pues qué bueno, porque la gente está cansada de la extorsión. Entonces ahí tenemos ya resultados de las autoridades. Sí, mamá. Ahí tenemos resultados de las autoridades. Nos vamos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, por iniciar semana con nosotros. Nos dejamos con los muchachos de Mañana Express y un abrazo. Hasta la casa. Chao.